Hemos estado hablando acerca de Jesús como sanador y quiero que me acompañen a Lucas 8 del 40 al 48. Vamos a ver lo que dice. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oh Señor Jesús, a ti la gloria. Vamos a detenernos en esta parte de la historia y después vamos a continuar. Dice esta parte de la palabra que la mujer llevaba con flujo de sangre 12 años, ¿no? Todas nosotras sabemos lo que significa estar eh, en tu periodo, ¿no? Pero vamos a ver qué significaba para una mujer de esos tiempos tener este flujo de sangre en la Biblia. Para empezar, la ley ceremonial indicaba que la mujer en el tiempo de su periodo era inmunda y tenía que ser apartada de la convivencia con la comunidad. Imagínense ella con 12 años con hemorragias, la, la, la cantidad de tiempo que ella había estado aislada por completo de su comunidad. Esto lo podemos encontrar en Levíticos 15, del 19 al 25. Vamos a ver qué dice. Fíjense lo que dice. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos. Se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiera con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. ¿Se imaginan qué tremendo lo que vivían las mujeres en esa época cuando estaban en su periodo? Eran completamente rechazadas por la sociedad, de tal manera que incluso las cosas que ellas tocaran ya para ellos era contaminado, era sucio, era lo peor, ¿no? No solamente tenían que ser ellas aisladas, sino también quien las hubiese tocado. Entonces, imagínense, nadie quería estar cerca de una mujer con flujo de sangre. Por eso, hasta el día de hoy, muchos judíos ortodoxos
Varones, obviamente, cuando una mujer se acerca a saludarles, jamás te van a dar la mano, ni por educación. ¿Por qué? Porque como ellos no saben cuando una está en ese periodo, entonces ellos por eso tienen prohibido saludar a la mujer de mano. Imagínense en esos tiempos, hablando de la sociedad, en una sociedad que como judíos eran comunitarios, eran unidos, eran de ayudarse unos a otros, esta mujer estaba aislada completamente socialmente y familiarmente, porque nadie de las personas podía acercárseles. Hablando de una sociedad judía que era patriarcal, porque ahí eh, le daban muy poco valor a la mujer, incluso para hablar. Siempre el varón era el que dirigía, el que hacía todo, el proveedor. ¿Cómo es que ella se podría mantener 12 años inmunda para la sociedad, sin poder tocar ni acercarse a ningún lugar? ¿Se imaginan en cuestión de la salud? Muchas han sufrido quizás lo que significa, sé que hay diferentes síntomas, pero cuando tienes un periodo abundante, sientes debilidad, sientes dolor, cuando ya es por mucho tiempo, incluso corres el riesgo de que te dé anemia por la cantidad de sangre que estás perdiendo. Imagínate a la mujer con 12 años sufriendo de estas hemorragias tremendas y también económicamente, porque dice en el verso 26, lo leímos, que perdió todos sus bienes materiales porque gastó todo lo que tenía en médicos y dice que ninguno la pudo ayudar, ninguno. Qué tremendo la vida de esta mujer con flujo de sangre. Y de repente, ella que ya había probado todo, eh, no sé si los médicos le dieran remedios, si la sobarían, si incluso la quisieran atender, ella había gastado todo lo que tenía, o sea, ya no tenía nada. Así de por sí vemos que era difícil mantenerse, pues ella ya había gastado cada peso en médicos sin que pudieran ayudarla. Pero de repente ella escucha que Jesús estaba pasando por ahí, estaba cerca de ahí. Y ella, yo me la imagino pensando en ese estado anémico, en ese estado de sufrimiento, de dolor, de preocupación, de estar sin esperanza, escuchar que Jesús, que hacía milagros de sanidad, que Jesús estaba cerca. Ella ha de haber dicho, ¿es ahora o nunca? Era quizás la última y la única esperanza que esta mujer con flujo de sangre iba a tener. Y yo ahorita me pongo a pensar, eh, yo llevo desde el domingo con dolor de cabeza. Ahorita que te estoy grabando este mensaje, tengo dolor de cabeza. 3 días. Y para mí yo siento que ya es muy pesado. Ella estuvo esperando 12 largos años por su sanidad. ¿Cuánto tiempo has estado esperando? Y de repente, ¿cuántas veces te has preguntado si nada cambiará, si todo va a seguir así? Pero, ¿sabes? Jesús está pasando por aquí. Jesús está aquí. Y algo que quiero ser muy puntual es que muchas veces nosotras estamos en la misma condición que la mujer con flujo de sangre. Esta mujer era rechazada por la sociedad, era apartada, estaba sin economía, estaba sola completamente.
no tenía recursos, a lo mejor para más médicos. No sé, estamos hablando de sanidad, pero quizás tus no recursos sean justo esa soledad, sean justo un abogado, sean justo el alimento, no sé, pero ella tenía esta oportunidad de acercarse a Jesús. Y sabes, lo que me encanta de esta mujer de flujo de sangre es que a pesar de sentirse débil, porque estoy segura que se sentía débil, a pesar de sentirse eh, desanimada, sin esperanza, ella hizo un esfuerzo. No solamente desde antes al gastar todo lo que tenía en médicos, porque gastó su tiempo, su dinero, sus fuerzas. Ella, para acercarse a Jesús, arriesgó su propia vida, porque imagínense en una sociedad donde ella estaba siendo atacada solo por esta enfermedad y siendo rechazada porque era inmunda ante la sociedad. Imagínense lo que significaba caminar en medio de toda una multitud, cuando si una sola persona que se acercara a ella podía ser contaminada, imagínense lo que iba a pasar si la descubría toda una multitud, todo por donde tuvo que pasar, toda la gente que apretaba a Jesús por la que tuvo que pasar, si la descubrían, la pudieron haber matado, pero ella arriesgó su vida y entró en medio de la multitud, desafió todo obstáculo. Y lo más precioso es que ella en su mente iba creyendo en Jesús. Yo le decía hace rato a una chica que estaba ministrando y si tú me estás escuchando, te lo reitero, tienes que tomar la decisión de apostar todo por Jesús, todo, aunque a tu alrededor no esté, no estén las cosas para que ese milagro suceda, para que esa oración sea respondida. Tienes que apostar todo por Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, y en Él vas a poner tu esperanza y vas a creer, a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor, a pesar de que una multitud te apriete, te asfixie, te diga que no es posible, tú tienes que creer en Jesús. Ahora vemos que la historia comienza hablando de un personaje que era importante y se llamaba Jairo. Dice que era el principal de la sinagoga y que también tenía una necesidad de enfermedad, pero por su hija. Dice que él se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase a su casa. Compáralo con la mujer del flujo de sangre. Ella no tenía la libertad de acercarse a Jesús, como todos, y suplicarle que la sanara. Es más, mucho menos podía tocarlo. Imaginen el horror de la sociedad. En ese momento, si ella la hubieran visto que tocó a Jesús, yo creo que ni siquiera la hubieran dejado, si se hubieran dado cuenta, porque ella no solo huía de las personas huían de ella. Por eso ella llegó a Jesús por detrás, escondida entre la multitud. Seguramente ella quería adorar a Jesús como Jairo, que dice la Biblia que se postró delante de él, pero ni siquiera podía hacer eso. Y eso me hace pensar que nosotros tenemos la libertad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y alcanzar oportuno socorro. Y por eso es esa gracia, porque ya habíamos hablado, cuando hablamos de Jesús salva, veíamos que es algo que no merecemos, que no depende de nosotros ni de lo que podamos ofrecerle a Dios. Es solo su gracia, que es un regalo que no merecemos. Ella
Sabía que Jesús era tan poderoso que solo con tocar el borde de su manto sería sana. ¿Se acuerdan el canto que les di a meditar la primera semana? Que dice, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, libre sería, yo sé. Y ella lo sabía. Y aquí viene ese hermoso autor y consumador de la fe, Jesucristo. Me encanta porque Jesús, como siempre, él le prestó atención a ese momento. Pudo haber pasado por alto porque obviamente Jesús sabía que había salido poder de él. Yo creo que aquí la diferencia fue que yo en ninguna otra parte he visto que tocaran a Jesús y que salió poder de Jesús, no, más bien Jesús tocaba a la gente. Sí se acercaban y le decían que lo sanara, pero ella solamente con el toque logró que descendiera ese poder. Y cuando Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Vemos que hay estas características de la mujer que ella, al ver que queda descubierta por Jesús, dice que temiendo, o sea, con temor y temblando de no saber lo que iba a pasar o lo que le iban a hacer por ese atrevimiento, se postró delante de él. Y Jesús, tan hermoso, tan maravilloso, no solamente le prestó atención a lo que dijo, le dedicó tiempo a pesar de ser inmunda, porque a lo mejor ustedes van a decir, bueno, en ese momento ya no, porque ya la había sanado, pero acuérdense que la ley ceremonial, incluso ellos eran inmundos por 7 días, y acaba de pasar unos segundos de que ella lo había tocado, y aún así no la rechazó, ni dijo, guácala, ¿no? Eres, eres inmunda. Él con mucho amor y con ese sentido de pertenencia le hizo sentir y le brindó esa confianza, porque le habla y le dice, hija, no le dijo mujer, no le dijo, oye, tú, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Eso es bien precioso porque lo primero que le dijo fue que era salva. A eso vino Jesús, a libertar a los cautivos. Y luego le dice, ven paz. La paz que otorga Jesús es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que si tú te acercas a Él y te deshaces delante de su presencia, vas a experimentar esa paz que lo llena todo. Esa paz que nada en el mundo te puede dar. Y al final le dice, queda sana de tu azote. Oh Señor, gracias Padre Santo. Gracias porque en ti no solamente tenemos sanidad, sino también tenemos salvación. Pero sabes, es necesario que creas, porque al que cree todo le es posible. No sé la atadura que estás teniendo hoy, la enfermedad, la inquietud, pero tu fe no solamente te puede hacer salva, sino sana. Pon tus cargas delante del Señor
Señor, tú sabes lo que está pasando en el corazón de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Te pido, Dios, que tu mano de poder obre en nuestros cuerpos, Señor. Que si nos falta la fe, aumentes la fe, Señor. Que nuestra fe no decaiga, Padre. Que confiemos, Señor, en ti ciegamente, Señor. Que nos atrevamos, Señor, a dar todo por ti, Señor. A no escuchar las voces de los médicos, a no escuchar las voces de la multitud que nos aprieta, que nos confunde, que nos causa temor, ansiedad, miedo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, en mantener nuestra mirada en ti y a saber, Señor, como dice tu palabra, Señor, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Señor, esa fe es suficiente para mover montañas, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Descansamos en ti, Señor, y entregamos toda carga, Señor, a tus pies, postrados a tus pies, porque sabemos que solo con tocar el borde de tu manto, Señor, seremos libres, Padre, en tu nombre, Señor. Amén y amén.